Muchas gracias por seguir ahí con nosotros. Esto es Aire Campo, vamos hasta las 10 de la mañana y como siempre te digo, en la semana conversamos a través de @TV Pública y vamos a seguir hablando, por supuesto, de agricultura. Bienvenido, Lisandro Galíndez, director de marketing de Syngenta Semillas. Para mí un placer tenerte acá, amigo de la casa. Muchas gracias, el placer es mío, Juan. Bueno, vamos a arrancar por algo sencillo que tiene que ver, ¿qué piensa el productor? ¿Qué está sintiendo? Porque recién cuando charlábamos con David y con Daniel, hay como una impronta propositiva del productor hoy. Lo equiparamos con las últimas 5 campañas en esta presiembra y parecería ser que marcha, ¿no? ¿Qué ven ustedes desde la compañía? Y vos desde lo personal, por supuesto. Sí, se ve claramente una diferencia grande respecto a la campaña pasada, donde fue la cosecha de la bendita chicharrita, sí, donde generó un montón de incertidumbre, donde tuvimos que actuar como industria y un montón de cosas. Pero de esa campaña a la que estamos hoy hay una diferencia bastante grande. Por suerte, el productor siempre es optimista a pesar de las dificultades que va teniendo y hoy vemos un optimismo más alto del que se ve comúnmente. Y eso lo refleja el avance de órdenes en lo que es el cultivo de maíz y también principalmente lo que es girasol. Girasol un año con un área récord. Lo que veíamos, el problema que eran las lluvias, que lo mostraba recién Daniel, sí, en alguna zona de la provincia de Buenos Aires, para la zona del NEA resultó clave para que el girasol explotara, digamos. Así que en línea general es una campaña súper positiva. Quedémonos un rato en el girasol para luego pasar al maíz, ¿no? ¿Qué pasa con el girasol en Argentina y por qué se ha hecho tan fuerte en los últimos años? ¿Y por qué el mundo empieza a mirar nuevamente a Argentina en cuanto a su genética, a su área de siembra y demás? Creo que hay un factor que lo puso un poco más en relieve, que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso generó un cambio, si querés, en el mercado general de girasol, pero también nosotros desde Syngenta hemos tratado de colaborar y ayudar a los productores en zonas donde tal vez el girasol había desaparecido por diversos factores a que vuelva a estar, con capacitación, con un montón de cosas, y empezó a ser un cultivo atractivo también para esos productores, más allá de las zonas tradicionales donde el girasol este año viene con la cosecha fue muy buena, con buenos precios, buenos márgenes, con lo cual sigue siendo un cultivo súper atractivo. Tal vez el conflicto de Rusia y Ucrania lo puso en abajo del reflector, como tal vez antes había estado, al menos en Argentina, siempre bajo la sombra de la soja y del maíz, ¿no? ¿Se da buen girasol en Argentina? Sí. Sí. ¿Por qué? Por las condiciones, por un montón de factores, también por el productor que viene trabajando con girasol, ya lo conoce, lo maneja bien. Hay un montón de tecnología también en el cultivo de girasol, desde nuestro lado y también después en lo que es cómo maneja el productor esa tecnología, con lo cual seguimos pensando que vienen muy buenos años de girasol. Este año esperamos una superficie récord de los últimos, no sé qué cantidad de años de superficie de girasol que no hemos visto antes. Es muy bueno que el girasol tenga ese protagonismo, que al trigo le vaya muy bien, porque si bien el maíz le pudo dar una lucha que claramente está para ganar a la soja, en Argentina y sobre todo en los años de otros gobiernos, el monocultivo ha lastimado mucho, ¿no? No solo a la tierra, a la sustentabilidad, sino al productor, al lenguaje del productor. Recién hablábamos de esto de que los ingenieros de vuelta al lote, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Porque una de las cuestiones que tuvo que ver con la chicharrita hace 2 campañas, tuvo que ver con esa automatización, entre comillas, del laburo en el campo. Creo que lo que venía pasando en el último tiempo era que un montón de tecnologías hacían que pareciera que volver al campo o estar en el lote no sea tan importante. Y la última campaña nos demostró que sí, que las tecnologías nos sirven un montón para un montón de cuestiones, para poder hacer más fácil desde hacer los híbridos nosotros de una manera más rápida y mejores y que se adapten más rápido a las distintas problemáticas que tiene el productor, y también a toda la tecnología que usan hoy tanto para fitosanitarios como también para el monitoreo de los lotes a través de drones, la ambientación, las prescripciones y demás. Pero eso no implica que no tengamos que estar en el lote, como bien nos dijiste, y el ejemplo claro fue la campaña pasada con la chicharrita. Creo que eso aprendimos un montón, fue una campaña para el sector que fue una muy buena lección. Hoy podemos decir una muy buena lección, pero obviamente aquel productor que sufrió pérdidas grandes no lo ve con tanto optimismo o el aprendizaje, pero sí creo que para todo el sector del maíz
fue un aprendizaje, una lección que también nos hizo colaborar entre nosotros al montar toda esta red de monitoreo que permitió poder darle al productor herramientas claras para una mejor toma de decisiones. Si nos acordamos, el año pasado había una zona, la tradicional del norte, donde era la problemática de espiroplasma era un poco conocida, ¿sí? Se convivía, como pasa en Brasil. Exacto. Pero el año pasado encontramos focos en lugares San Justo o mismo el norte de Córdoba, donde nunca habían visto esa problemática. Entonces, creo que también se generó pánico en otras áreas y este aprendizaje que tuvimos nosotros y eso juntarnos para colaborar en armar la red de monitoreo con más de 400 localidades nos ayudó a darle certeza. Ahora, antes de pasar a Daniel, redondeemos esta idea. ¿Qué fue la red de monitoreo y cómo sirvió al productor? Perdón, al productor, a las empresas, al gobierno. En realidad sirvió a toda la cadena. Cuando empezó toda esta problemática había un pánico generado en algunos lugares, sí, con lógica, por las pérdidas que habían sufrido, pero en otras ni habían visto la chicharrita. Entonces, desde la industria empezamos a trabajar, conversando dentro de Maizar y con otras entidades, y finalmente, nucleado dentro de Maizar, armamos una red de monitoreo más o menos de 400, 450 localidades, donde cada 15 días íbamos informando cuál era la población de chicharrita, de este insecto que era el vector que transmitía la enfermedad de espiroplasma. Y eso también nos ayudó paralelamente a entender y a ir monitoreando otros factores que tal vez antes no le prestábamos atención, como las temperaturas, lo que hablaba hace un rato Daniel de las heladas que están, esas heladas que contribuyen. Las fechas escalonadas de siembra. Contribuyen a que la población de la chicharrita vaya disminuyendo. Entonces, todo ese conocimiento que se fue generando dentro del grupo de la industria es lo que fuimos compartiendo con el productor para que pudiera tomar mejores decisiones. Tenía la posibilidad de conocer exactamente cómo estaba la población de chicharrita en la zona de influencia de él. No era un monitoreo a 500 kilómetros donde en realidad no iba a poder tomar decisiones. Entonces, gran trabajo. Creo que eso fue muy positivo, una enseñanza para la industria donde colaborando con un interés superior, y ese interés superior era mantener la producción de maíz tan importante, no solo para nosotros, sino también para aquellos que lo necesitan, como las plantas de bioetanol o la parte de ganadería y también de la exportación. Vimos recién en informe de FADA. La humanidad cambió con el maíz hace muchos años, digamos. O sea, en Centroamérica, esto no es un invento argentino, el maíz es de la humanidad, digamos, es parte de la modernidad, sin lugar a dudas. ¿Dani? Lisandro, se habla muchísimo de tecnología en este último tiempo. ¿Qué salto cuali y cuantitativo le puede dar una plataforma, más tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que se viene, todo lo que está hoy por hoy en el mundo, cuando más productores lo empiecen a usar en el campo argentino? Mira, me encanta la pregunta, Daniel, porque cuando uno habla de tecnología, y en general las primeras imágenes vienen de otros sectores. El público en general, cuando escucha de tecnología, no lo asocia al campo, y al campo tal vez lo asocia con algo más primario, cuando los que estamos involucrados no podemos creer el nivel de tecnología. Y déjame darte un ejemplo y después sigo a eso. Es como que ahora todos nos enganchamos un poco más con la Fórmula 1 por la presencia de Franco Colapinto. Y cuando vos mirás las imágenes, te abruma la cantidad de tecnología que ves. Y eso todo el mundo, el público en general lo ve. Y en el caso del campo no. Entonces también está buenísimo este espacio que ustedes tienen acá, donde nosotros podemos contar toda esa tecnología que hay. A nivel tecnología y salto, si querés, pasamos de todos los programas de mejoramiento, la biotecnología y demás, y hoy estamos ante una nueva era. Con todo esto de la ciencia de los datos y la inteligencia artificial pasando para más adelante, pero vos tenés desde lo que es el mejoramiento asistido, no solo con marcadores moleculares, sino también con predicciones, ¿sí? Predicciones que te empiezan a decir al breeder, al mejorador, le dicen, bueno, si vos buscás estas características, sería ideal que hagas estas combinaciones y probalas después en el campo. Es por ahí, te dice, ¿sí? Es por ahí. Más o menos de acá debería salir. Perdón a los breeders, estoy tratando de hacerlo simple, ¿no? Y de ahí ya pasás a los siguientes eslabones en la producción. Todo lo que es la ambientación de los lotes, para poder entender que en un lote no se siembra todo igual. Va a haber lugares donde tenga que poner mayor densidad de semilla, donde tenga que poner menos. Los monitoreos con dron, donde puedes ver lo que es la siembra, si hay variabilidad respecto de espacial o si hay variabilidad temporal.
De todo. Es inmenso. Entonces, cuando vos lo pensás, yo el otro día lo miraba y por eso te ponía el ejemplo de la Fórmula 1. Miraba con mi hijo, nos enganchamos bastante, de 10 años, y a veces se engancha mi hija también de 12. Y cuando lo mirás hay un montón de cosas La que no se engancha similares. es la esposa, parecería ser. No, son 3 ahí. Bueno, 3, perfecto. Bueno, no alguien todo es tiene que perfecto. hacer cosas en casa mientras nosotros vemos tele. Le mandamos un abrazo. Pero lo que veías es, hay un montón de paralelismos. Cuando vos ves, bueno, toda la tecnología que hay en el motor es la tecnología que hay en la semilla. Toda la tecnología que están mirando, El chasis, sí. Mirando alrededor. ¿Qué productos le pones? ¿Qué nafta le vas a poner? ¿Qué lubricantes le vas a poner? Los fitosanitarios que te van a proteger el cultivo. Cuando vos mirás, bueno, todos esos que marcan el récord en el sector 1, cómo ir doblando, el ingeniero de la carrera que le explica al piloto y trabaja con el piloto cómo manejarlo. Bueno, el piloto es el productor y el ingeniero de la carrera es el que lo ayuda, son los técnicos de nuestros distribuidores que lo ayudan al productor a tomar mejores decisiones, dónde poner más semillas, dónde aplicar un producto fitosanitario, cuándo ir al lote. En fin, creo que entramos en una era tecnológica que ni siquiera nosotros terminamos de conocer. Claro. Y que nosotros mismos, tal vez como industria, tenemos un rol súper importante en poder acercársela de la manera más fácil al productor. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que el productor argentino se parece mucho a Ayrton Senna, ¿no? Con esa magia para conducir. Puede ser la juventud de Colapinto, lo estricto de Verstappen, pero me parece más asociado a un Senna, sin lugar a dudas. Bueno, muy cortita y la última. Nos vemos la semana que viene, en 3 días, 27 y 28 de agosto, en el Congreso Internacional de Maíz. ¿Qué pretendes ver ahí? La experiencia del año pasado fue súper positiva y creo que fue también en un punto donde el Congreso Internacional del Maíz permitió a un montón de gente difundir mucha información clave para que el productor tome decisiones. Fue un momento muy importante, fue un momento donde estaba definiendo, porque la siembra de maíz el año pasado se definió muy sobre la fecha, y fue clave para poder compartir ese conocimiento. Con lo cual, desde nuestro punto de vista y en el mío personal, súper enriquecedor encontrar un ámbito donde se pueda difundir un montón de información valiosísima que de otra manera costaría mucho más que le llegara a todo el mundo. Con lo cual, invito a todos a que se sumen y espero verlos ahí. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Lisandro, por estar en Aire de Campo. Muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá.